Vamos a la palabra de Dios. Quiera el Señor que todos lo hagamos como cantaba la hermana, que nos dispongamos a oír la voz de Dios, no al predicador, sino lo que Dios tiene que decir en su palabra. Y estamos muy animados en el día de hoy. Vamos a dar la introducción a un estudio que vamos a hacer, ya que el pastor Mayer nos abandona una vez más, y se va a ser usado como ha sido usado en medio nuestro, en otros países. Pues nosotros vamos a estar predicando aquí, vamos a estar haciendo un estudio de la epístola a los Gálatas. Y yo quiero pedirle, primera vez de muchas, que abra su Biblia, por favor, en Gálatas, en el capítulo número 1. Vamos nosotros a introducir el estudio de esta epístola en la noche de hoy. Quiero que leamos la epístola a los Gálatas. Vamos a leer solamente los primeros 2 versículos en esta ocasión. Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 2. Lo leemos y oramos al Señor. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que los resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Vamos a orar, pedir la dirección a Dios. Padre y Señor, ciertamente que tú has prometido estar en medio de tu pueblo de una manera especial. Tú has prometido estar en medio nuestro con poder, salvando, bendiciendo tu pueblo, edificando tu iglesia. Y esa es nuestra esperanza, Señor, al acercarnos a tu palabra, que no son las palabras humanas que han de obrar en esta tarde, sino que tú, Señor, conforme a la promesa que has dado, has de edificar tu iglesia por el poder de tu Espíritu a través de la palabra predicada. Señor, hazlo así. Prepara nuestros corazones para recibir la semilla que será sembrada y que pueda dar fruto en nuestras vidas a 100 por 1. Señor, usa este instrumento inútil como un vaso de honra para gloria tuya hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si usted conoce los bizcochos de caja, son muy famosos ya hoy, los venden en los supermercados, la manera más fácil de hacer un bizcocho. Bueno, hubo una compañía que intentó hacer el bizcocho de caja más fácil, y ellos diseñaron una fórmula que lo único que usted tenía que hacer era añadir una medida de agua. Ellos pensaron, no la vamos a comer con esto, un chin de agua y el bizcocho está listo. Lo bate, lo pone en el horno, está el bizcocho. Pues lo que sucedió fue que fue un fracaso mercadotécnico. El bizcocho no vendió para nada. Así que los hombres de esta compañía retiraron el producto del mercado, modificaron la fórmula y pusieron que al bizcocho tenía que añadírsele una medida de agua, una cucharada de aceite y un huevo. Y sacaron el producto otra vez al mercado y las ventas se dispararon. Un éxito total el bizcocho. Estos hombres aprendieron una lección sumamente importante sobre la naturaleza humana. Y es que a los hombres de manera natural no les gusta que le pongan las cosas demasiado fáciles. El hombre tiene por naturaleza el deseo, la tendencia a creer y querer ser él el protagonista de todo lo que hace. Él quiere sentir que él es el autor de sus propios bizcochos, en este caso. Pero lamentablemente esa tendencia del corazón humano no solo aplica a cosas como la cocina, sino que se puede ver en un área todavía más peligrosa, que es en el área de la fe. Hay una tendencia natural del corazón del hombre a querer ser él el autor de su propia salvación. Los hombres quieren creer y sentir que ellos están ganando el cielo, que ellos van a ser salvos por la manera como están viviendo y por las cosas como están haciendo. Y eso precisamente es lo que hace que las sectas religiosas sean tan atractivas para el hombre. Porque todas las sectas religiosas lo que hacen es ofrecerle al hombre, estamos hablando obviamente de sectas falsas, a que nos referimos con sectas religiosas, lo que hacen es ofrecerle al hombre la oportunidad, entre comillas, de ganarse el cielo por hacer ciertas cosas o dejar de hacer ciertas cosas. Y nosotros vemos como la característica, yo siempre digo, la manera más fácil de usted saber si un grupo religioso es una secta falsa o no, es haciéndole la pregunta: ¿qué necesita un hombre para ser salvo? La característica sine qua non de todas las sectas es su énfasis en la salvación por las obras, por lo que el hombre hace.
Puede ser que sea Cristo más las obras o solamente las obras, pero todas las sectas promueven una salvación por obras. Sin embargo, el mensaje de la Biblia es completamente diferente. La palabra de Dios nos deja ver que la salvación es completamente una obra de Dios. La salvación fue ideada y planificada por Dios, y la salvación fue consumada por Dios en la cruz del Calvario, en la persona de Cristo Jesús. Y lo único que el hombre tiene que hacer para ser salvo es recibir esa salvación como un regalo. De la manera que usted recibe un regalo gratuitamente, eso es lo único que al hombre le toca en lo que respecta a la salvación. Y esa manera como nosotros recibimos ese regalo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando yo pongo mi fe en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces yo recibo salvación. Pero aún esa fe, dice la Biblia, esa fe no viene a nosotros sin la operación de Dios. El Espíritu Santo tiene que obrar en el corazón del hombre para que el hombre pueda poner su fe en Cristo. Y es por eso que oramos, para que la gente se convierta. Usted no ve que oramos cuando usted quiere que alguien se convierta. Es porque si Dios no obra, esta persona no va a creer. O sea que la salvación es completamente una obra de Dios. Pero como le dije, ese mensaje del Evangelio es completamente contrario al sentir y el deseo del corazón humano, que quiere ser Él el protagonista de su salvación. Y eso fue lo que llevó a que desde temprano en el cristianismo se levantara un grupo de hombres que, a pesar de que se llamaban a sí mismos cristianos, ellos se dieron a la tarea de salir por el mundo a enseñar que para ser salvos se necesitaba más que solo creer en Cristo. Si usted abre su Biblia conmigo en Hechos capítulo 15, en el versículo 1, usted puede ver cómo la Escritura nos habla sobre esta primera herejía que se levantó en los comienzos de la iglesia, enseñando que la salvación no dependía exclusivamente de la fe en Cristo, sino que se necesitaba algo más. En este caso, decían ellos, acatar el judaísmo como norma de vida. La ley de Moisés, los ritos y todas las cosas del judaísmo. Si usted mira el versículo 1 del capítulo 15 de Hechos, dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice ahí? No podéis ser salvos. Fíjense que estos hombres se decían a sí mismos creyentes. Ellos le hablaban a los cristianos como hermanos, como si fueran hermanos. Y ellos salieron por el mundo a visitar todas las iglesias. De hecho, lo que se conoce que estos hombres andaban, si se quiere decir así, detrás de Pablo. Pablo salía de un lugar y entraban estos hombres inmediatamente a decir: ustedes le predicaron que necesitan creer en Cristo. Eso está muy bien y hay que creer en Cristo, pero eso no es suficiente para ser salvos. Si ustedes quieren ser salvos, ustedes tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés, hacerse judío y acatar el judaísmo como norma de vida. Y entonces, eso con la fe en Cristo es lo que te hace salvo. Fíjense, mis hermanos, algo sumamente importante, que estos hombres no negaron la necesidad de creer en Cristo para salvación. Ellos simplemente cambiaron la fórmula de la salvación. El hermano me va a ayudar ahora y les va a presentar ahí unas formulitas que yo quiero compartir con ustedes. Esa fórmula es la fórmula bíblica de la salvación. Ese es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Fe en Cristo, no fe en la fe, ni fe en Dios en sentido general. El Evangelio enseña que la fe en Cristo da como resultado salvación, vida eterna, pero además obras, en este caso santificación. Y mire, déjeme aclarar algo, hay gente que le quita esa última parte, hay muchos que han hecho esa ecuación, fe en Cristo igual salvación solamente, pero eso también es recortar el Evangelio. Porque el Evangelio yo se lo puedo probar, ahora no tenemos tiempo para buscar los versículos, pero si usted tiene duda que fe da como resultado salvación más obra, usted se acerca a mí, yo le voy a enseñar que todos los pasajes de la Biblia donde habla de que por la fe usted es salvo, usted sigue leyendo, y un chin más abajo o un chin más atrás le dice que por la misma fe usted vive en santificación. O sea que fe en la Biblia da como resultado salvación más obra, santificación. De hecho, Santiago, usted conoce ese pasaje famoso, Santiago capítulo 2, la fe sin obras es muerta. Esa fe no es la fe de Dios, no es la fe verdadera. Ese es el Evangelio, esa es la fórmula de salvación. Fe en la persona y la obra de Cristo da como resultado salvación más una vida de santificación. ¿Qué fue lo que hicieron los judaizantes? Cambiaron la fórmula, hicieron esto. Mírala ahí. Esta es la fórmula, el Evangelio de los judaizantes. Fe en Cristo, sí, Cristo es necesario,
más obras, en este caso guardar la ley de Moisés, da como resultado salvación. ¿Usted está viendo la diferencia? Ellos invirtieron, en vez de las obras ser un resultado de la fe que acompaña la salvación, ellos convirtieron las obras en un requisito junto con la fe para la salvación. ¿Vio la diferencia? Lo perdí. Le pongo la otra, lo vio claro. Ellos cambiaron, las obras van del otro lado de la ecuación, ellos la pasaron aquí y dijeron, para ser salvo tú necesitas fe en Cristo más las obras, guardar la ley. Eso es lo que trae salvación. Y usted dirá, pero pastor, ¿y cuál es el problema? Pero tienen la fe en Cristo, eso no es lo importante. Lo importante no es que una gente cree en Cristo, esos hombres hablaban de fe en Cristo. Usted no podía pensar eso. Ellos son cristianos, mire, fe en Cristo. Ese es el gancho, mi hermano. Esa es la trampa del diablo. Esa es la trampa en la que el diablo ha hecho caer a muchísima gente, que nosotros pensemos que solo porque se habla de Cristo o solo porque se habla de fe en Cristo ya eso es cristianismo. Ahora, si usted va conmigo a la palabra, miren Gálatas una vez más, vamos a ver un par de versiculitos ahí en la epístola de los Gálatas. La palabra deja claro que inmediatamente yo cambio la fórmula, la ecuación del evangelio. Yo estoy pervirtiendo el evangelio, ya eso no es cristianismo. Si usted mira Gálatas 1, ahí mismo, en los versículos 6 y 7, el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver en detalle más adelante, pero dice él allí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y qué es lo que está enseñando ese pasaje? Mire bien ese pasaje, ahí está claro que cualquier modificación que yo le haga al evangelio de Cristo es una perversión del evangelio que automáticamente, en vez de llevarme a Dios, me aleja de Él. Mírenlo ahí otra vez. Estoy maravillado de que tan pronto que os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La idea es esta. Dios está haciendo un llamado al hombre. Vengan a mí para ser salvos. Y Dios ha abierto un camino, la gracia de Cristo, la obra de Cristo. Inmediatamente yo cambio esa fórmula. Yo digo que necesito otra cosa. Dice, ya ese es otro camino que no me lleva a Dios. Si tú añades cualquier cosa como requisito de salvación, aparte de la fe en Cristo, automáticamente eso es otro evangelio que en vez de acercarte a Dios, te aleja de Él. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Ahora, si usted no lo ve tan claro allí, mueva su Biblia un chin más, vaya a Gálatas capítulo 5, versículos 2 y 4, 2 al 4. Ahí una vez más se expresa esta verdad. Dice aquí, he aquí, Gálatas 5, versículo 2, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, ¿qué dice ahí? De nada os aprovechará Cristo. Pablo está diciendo, no importa que tú digas que crees en Cristo, no importa que tú digas tener fe en Cristo, si tú le has añadido a esa fe otros requisitos, en este caso la circuncisión, de nada te aprovecha Cristo. Tú soltaste a Cristo, esa fe no sirve para nada. Mira el versículo 4 el mismo de Gálatas 5, otra vez más claro todavía. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Si yo intento, pretendo, quiero llegar al cielo por mis obras, por guardar los mandamientos, por seguir la ley, ¿qué dice él que pasó con mi relación con Cristo? Me desligué de Cristo. Yo no puedo agarrar la fe en Cristo más otra cosa como medio de salvación. Desde que yo tomé otra cosa, automáticamente me desligué de Cristo. Y eso es lo que nos está enseñando lo peligroso que es pervertir el evangelio. Y es por eso, mis hermanos, que el apóstol Pablo, por el peligro que había, estos hombres salieron por el mundo a visitar las iglesias que Pablo había fundado. Estas iglesias de Galacia son las que él fundó en el primer viaje misionero. Le habían enseñado este falso evangelio, ellos estaban acatando este falso evangelio y automáticamente, dice el mismo apóstol Pablo, estaban dejando de ser iglesias cristianas. Así que Pablo, cuando ve que esto está pasando, se levanta como un león. No como decimos aquí en Dominicano, pues tú eres un león, no. Literalmente, como un león que está defendiendo a sus cachorritos, el apóstol Pablo se levanta a contraatacar esta herejía y a estos hombres que se le conoce hoy con el nombre de los judaizantes. Se le llama los judaizantes, obviamente. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían hacer era convertir el cristianismo en una extensión del judaísmo.
Para tú ser salvo, tú necesitas la fe en Cristo, pero además hacerte judío. Y Pablo contraataca esa herejía en esta epístola a los Gálatas con toda la fuerza que le es posible. Miren, no hay una carta en toda la Biblia, tal vez no hay un libro en toda la Biblia que se haya escrito con la intensidad con la que está escrita la epístola a los Gálatas. Yo quiero que ustedes oje conmigo, acuérdense que estamos haciendo un sondeo general de esta epístola, que usted vea algunos versículos conmigo, búsquelo en su Biblia para que sea más rápido que el hermano poniéndolo allí, y busque conmigo una serie de pasajes para que usted pueda sentir el corazón de Pablo. Pablo está hablándole aquí, él está viendo a las iglesias que él mismo fundó, siguiendo este falso evangelio, apartándose de Cristo para seguir un evangelio de Cristo más obras, y Pablo está aquí como un papá que está viendo a sus hijos correr a un precipicio, y él está gritando con toda la fuerza posible, pero ¿y qué es lo que ustedes están haciendo? Mire algunos versículos, ahí mismo en Gálatas 1:6, fíjese como que le empieza. Algo interesante, que esta es la única carta donde Pablo no da gracias por las iglesias. Ese es el momento, después de la salutación, donde Pablo siempre dice, doy gracias a Dios por ustedes, en todas las cartas. Pero Pablo estaba tan indignado y estaba tan conmovido por lo que está pasando, que él ni siquiera dice, doy gracias por ustedes. Él entra inmediatamente y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de Dios, que los llamó por su gracia para seguir un evangelio diferente. Yo estoy en shock aquí, está diciendo Pablo. Pablo se cree que tenía aproximadamente un año que había salido de las iglesias de Galacia. Él dice, tan pronto, ya ustedes se han alejado de Dios. Yo estoy aquí asombrado. Mire otro versículo, versículos 8 y 9. Esos son los versículos más famosos de esta carta, donde Pablo declara una doble maldición a los que promueven el falso evangelio. Dice ahí, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Eso es lo que significa la palabra anatema, ¿verdad? ¿Qué significa? Maldito. Pablo está diciendo, oiga, maldito el que te diga que tú necesitas cualquier otra cosa además de la fe en Cristo para ser salvo. Y vuelvo y lo digo, dice el versículo 9. Si alguno te enseña otro evangelio, te dice algo más, maldito. Este hombre está molesto, señores. Mira el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Esto trata hasta el signo de admiración. Este hombre está gritando, ¡oh Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? Esa palabra fascinó. Si usted tiene Biblia de esas que son español e inglés, usted ve que en inglés dice, ¿quién los embrujó? Porque la idea de eso es eso mismo. ¿Quién le lavó el cerebro? Pero será un trabajo que le hicieron de vudú. Lo hechizaron, dice Pablo. ¿Cómo es posible que ustedes se hayan alejado? Le lavaron el cerebro, fue. Mire el capítulo 3, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Ustedes sí son necios. Capítulo 4, versículos 19 y 20. Aquí donde se ve que él está incómodo, pero es con la incomodidad de un papá hacia un hijo, que lo ve que se está perdiendo. Y él le dice en Gálatas 4, versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo, estoy atónito, yo no sé ya qué creer de ustedes. Mira el capítulo 5, versículos 11 y 12. Este es el pasaje más crudo de esta carta. Yo lo voy a dejar para que usted me diga qué es lo que él está diciendo ahí. Capítulo 5, versículos 11 y 12. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y mira el versículo 12, que es donde quiero llegar. Ojalá se mutilasen lo que os perturba. ¿Qué usted cree que Pablo está diciendo? ¿Qué usted cree? Está hablando de circuncisión. Tú sabes lo que yo quisiera, que eso que promueve la circuncisión se le pasara la mano un chin cuando están cortando y se emascularan, se castraran ellos mismos. Mi hermano, este hombre está hablando aquí con toda la fuerza que puede. Este hombre está indignado, este hombre está preocupado, él está viendo las iglesias que él fundó, dejándose engañar a seguir una perversión del evangelio que los está alejando de Dios y que los está llevando a ya no ser más una iglesia cristiana. Así que Pablo refuta y contraataca a esa herejía de los judaizantes, y lo hace por medio de esta epístola a los Gálatas.
Lo que yo quiero que hagamos hoy, ya empezamos a hacerlo, es, como le dije, mostrarle un panorama general de esta carta. Que usted, si queremos ponerlo así, imagínese que, yo he usado esta ilustración otras veces, que esto es un bosque. Nosotros a partir de la próxima ocasión que nos veamos vamos a comenzar a ver los árboles del bosque, pero ahora yo quiero que veamos todo el bosque. Que miremos por completo la epístola a los Gálatas y que usted salga de aquí por lo menos teniendo una idea general de qué trata y cómo se divide esta carta, para que no le pase como un grupo de jóvenes. Hicieron una encuesta en una universidad cristiana, empezaron a preguntarle a una serie de jóvenes que de qué trata la epístola a los Gálatas y nadie sabía de qué trataba. Si usted le hace esa pregunta, ¿de qué trata la epístola a los Gálatas? Bueno, yo pretendo que usted salga de aquí por lo menos sabiendo eso. ¿De qué trata la epístola? Ya vimos cuál es el contexto, ¿eh? Ya vimos qué es lo que estaba pasando. Hombres que salieron cambiando el evangelio, añadiéndole las obras. Pablo se levanta a contraatacar eso y de eso es que trata. ¿De qué trata la epístola a los Gálatas? En palabras sencillas, esta es una defensa de la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina de la justificación por la fe, ya el pastor Mayén ha estado predicando sobre la justificación por la fe, ya lo iba a nombrar. El pastor Mayén ha estado predicando sobre la justificación por la fe, simplemente la doctrina que enseña que lo único que el hombre necesita para ser salvo es la fe en Cristo Jesús. Y en ese sentido la epístola a los Gálatas tiene una relación directa con la epístola a Romanos. Esa es la epístola en la que el pastor Mayén ha estado basando la exposición que hizo, que concluyó hoy, sobre la justificación por la fe. Romanos, la epístola a los romanos es la declaración y exposición de la doctrina de la justificación por la fe. Gálatas es la defensa de la doctrina de la justificación por la fe. En Gálatas, lo que el apóstol Pablo va a hacer es a rebatir los argumentos que los judaizantes levantaron para hacer que la gente rechazara la justificación por la fe y siguiera su falso evangelio. Y esos argumentos eran sencillamente tres, y eso es importante que usted lo sepa, porque esos tres argumentos son los que nos dan el bosquejo de toda la carta. La epístola a los Gálatas se divide simétricamente en tres partes, en base a los tres argumentos que Pablo está refutando. Entiéndase, hay 6 capítulos en la epístola a los Gálatas. Él usa 2 capítulos para rebatir cada argumento que ellos dieron. ¿Cuáles son esos 3 argumentos? Sumamente importante que usted lo entienda. El primer argumento que los judaizantes usaron para hacer que la gente rechazara el evangelio verdadero y siguiera el evangelio de ellos, y que Pablo va a rebatir en los capítulos 1 y 2 de la epístola a los Gálatas, ese primer argumento era muy sencillo. Pablo no es un verdadero apóstol. Y usted dirá, ¿y qué tiene eso que ver con el evangelio? Tiene mucho que ver con el evangelio. Porque, ¿cuál era el promotor número 1 del evangelio de la justificación por la fe, de la doctrina de la justificación por la fe? El apóstol Pablo. ¿Y quién era que había llevado ese evangelio a los Gálatas? El apóstol Pablo. Así que si ellos se levantaban y desacreditaban a Pablo y le quitaban autoridad a Pablo y decían ¿quién es Pablo? Para Pablo decir cómo se salva el hombre, entonces ellos podían fácilmente introducir su falso evangelio. Si Pablo no es un apóstol, entonces lo que tenemos aquí es simplemente un caso de tu opinión contra mi opinión. Bueno, Pablo cree que el hombre se salva solo por la fe y los judaizantes creen que el hombre se salva por la fe más las obras. Son 2 opiniones que tenemos y nosotros tenemos que decidir quién tiene la razón. Eso es como que 2 grandes teólogos de hoy, vamos a poner John Piper y John MacArthur, tienen 2 puntos de vista diferentes en cuanto a un versículo. Usted puede coger el que usted quiera. Esos son 2 hombres. 2 hombres que opinan diferente sobre un versículo. Esa era la idea que ellos querían proponer. Bueno, Pablo dice eso, pero eso no es así. Nosotros le decimos esto. Ustedes tienen que sopesar quién tiene la razón. Pablo empieza donde tiene que empezar, probando que él sí es un apóstol, porque si Pablo es un apóstol, entonces él habla en nombre de Cristo. Y el mensaje que él trae es el mensaje de Cristo. Entonces esto no se trata de lo que Pablo cree contra lo que los judaizantes creen. Esto se trata de lo que Cristo ha dicho contra lo que los judaizantes han dicho. Así que ustedes tienen que elegir, esa es la idea, Pablo lo pone en jaque, o ustedes le creen a Cristo o le creen a los judaizantes, porque yo soy un apóstol y lo que yo le he dicho es el mensaje de él. Y de hecho, si usted mira conmigo, eso es precisamente lo que él prueba en los capítulos 1 y 2. Si usted mira el versículo 1, ahí donde él empieza, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Mira el versículo 11 y 2. Mas os hago saber, hermanos,
el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo. Yo soy un apóstol, yo hablo por Cristo, y el mensaje que yo le llevé es el mensaje que Cristo me dio. Y él sigue ahí probando su apostolado, usando varios argumentos que vamos a ver después. Uno es su conversión. Un hombre como él que se haya convertido solo se explica por la revelación de Cristo. Cristo se le apareció. Luego empieza a hablar de su conocimiento. Nadie a él le predicó el evangelio como él se lo sabía. Cristo me lo reveló. Luego se pone a decir en el capítulo 2 de cómo los apóstoles en Jerusalén lo habían reconocido como un apóstol. Pedro le había dado la mano y le había dicho, sí, tú eres un apóstol, cuando él se sentó y habló con él. Y luego él llega a decir, la cúspide de su defensa, yo soy tan apóstol que yo sentí a Pedro y le dije 3 verdades cuando Pedro estaba actuando mal. O sea, yo soy tan apóstol que yo tengo la misma autoridad de Pedro, que yo pude reprenderlo cara a cara cuando Pedro estaba haciendo lo malo. O sea, que él está ahí probando que él es un apóstol. El segundo argumento que los judaizantes usaron y que Pablo va a rebatir en los capítulos 3 y 4 era decir que el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio recortado. Pablo había cortado el evangelio para hacerlo más agradable a los gentiles. De hecho, si usted mira el capítulo 1, versículo 10, él dice allí, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Él está rebatiendo, él está contraatacando el argumento de ellos, de que Pablo lo que quería era agradar a los hombres. Pablo, ¿usted sabe por qué Pablo no les habló de la ley? Porque Pablo sabía que si él le decía a ustedes que para ser salvo tienen que guardar la ley, ustedes ninguno se iban a convertir. Y como Pablo lo que él quiere es agradar a la gente y tener mucho convertido y tener una iglesia llena y decir, mira toda la gente que es mi iglesia, Pablo les recortó el evangelio y le omitió la parte de que hay que guardar la ley. Y entonces venía el argumento de ellos. Pero ustedes saben qué, ¿por qué hay que hacerse judío? ¿Por qué hay que guardar la ley? Porque las promesas que Dios dio, Dios se las dio a Abraham y su descendencia, decían ellos. Y si Dios dio la promesa de bendición a Abraham y su descendencia, nadie que no venga a ser de la descendencia de Abraham puede recibir las bendiciones de Dios, ni siquiera la salvación. Ese era el argumento de ellos. Pablo lo había recortado, le quitó la parte de que tenían que hacerse judíos para hacerlo más fácil de recibir por ellos. Y Pablo rebate ese argumento en los capítulos 3 y 4, probándole, primero, lo más importante, que aún Abraham, el mismo caso que ellos mencionan, no fue salvo por la ley, sino que Abraham fue salvo de la misma manera que somos salvos hoy, por la fe y la fe en el Mesías. Y mi hermano, mire, déjeme hacer un paréntesis antes de mostrarle lo que Pablo está diciendo allí, porque esto es sumamente importante. Yo he oído cristianos, y lamentablemente muchos cristianos, que creen que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba por la ley. Que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba porque estaba guardando los ritos y las cosas de la ley, o porque estaba obedeciendo la ley. Pero yo quiero que usted sepa que la salvación siempre, óigame bien, siempre, desde Adán y Eva hasta el día final, será de la misma manera. El hombre siempre ha sido salvo por la fe. Y no solamente por la fe, una fe etérea, una fe en Dios. Siempre el hombre ha sido salvo por la fe en el Salvador. Es cierto que en el Antiguo Testamento la gente no tenía los detalles del Salvador ni de la salvación. Es cierto que ellos no sabían que el Salvador iba a morir para salvarlos. Aún los discípulos, después de la resurrección, el Señor se encuentra con 2 en el camino a Emaús, que estaban acongojados porque habían matado al Señor, y ellos decían, pues no podía ser el Salvador porque lo mataron. Y el Señor le dice, ustedes sí son duros de corazón para entender lo que está aquí. Si aquí siempre ha dicho que así era como yo los iba a salvar, muriendo por ustedes. Pero mis hermanos, todo el mundo, óigame bien, es más, yo se lo voy a probar. Vamos a buscar un par de versículos. Vaya a Génesis, vamos a irnos más atrás. ¿Usted sabe por qué yo creo que Adán y Eva son salvos? Que lo vamos a encontrar en el cielo. ¿Usted sabe por qué yo lo creo? Porque Adán y Eva estaban esperando al Salvador. ¿Cómo? Sí, desde ahí ya la gente está esperando al Salvador. ¿Dónde fue la primera promesa del Salvador? Génesis 3:15, en el mismo Edén, cuando la caída, de la simiente de mujer vendrá aquel que va a pisar la cabeza de la serpiente, que va a disolver este libro. Dios prometió al Salvador allí. Y Adán y Eva creyeron la promesa y estaban esperando al Salvador, a tal punto que si usted mira Génesis capítulo 4, en el versículo 1, cuando Eva tiene su primer hijo Caín, ¿usted sabe qué pensó Eva? ¿Cuál fue la promesa de Dios? ¿Cuál fue la promesa de Dios en Génesis 3:15? De la simiente de mujer. ¿Cuántas mujeres había en el mundo? Ella. ¿Usted sabe qué pensó Eva? ¿Qué pensó Eva? Que era un hijo de ella, que iba a ser el Salvador. Y por eso ella viene
y da a luz su primer hijo Caín. Y mire Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, ¿qué dijo? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Míralo aquí. Llegó el Salvador que Dios había prometido. Lamentablemente se llevó tremenda decepción, porque es bastante malo que le salió el muchachito. Pero ella pensaba, Dios dijo que era de la simiente mujer, ella no sabía que era de una mujer muchísimos miles de años después. Ella simplemente pensó que era de ella. Y al tener su primer hijo, ella pensó, este es el Salvador. Eso lo vimos. ¿Usted se acuerda las proyecciones, las obras que se pasaron? La primera que se pasó estaba claro ahí, de que ellos pensaban que Caín era el Salvador. O sea que Adán y Eva fueron salvos, ¿cómo? Por la fe en el Salvador. Ellos no sabían más nada más que iba a ser un hijo de mujer, pues ellos lo estaban esperando. Un chisme para adelante, en Génesis capítulo 5, versículo 28, y estamos un paréntesis aquí, pero esto es importantísimo, mi hermano. Miren más para adelante. Lamec pensó que Noé, cuando nació, era el Salvador. O sea que Lamec, cientos de años después de Adán y Eva, todavía estaban esperando el Salvador. O sea, había gente esperando el Salvador. Mira ahí, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, oiga lo que dijo Lamec, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este es el que va a eliminar la maldición de la tierra, dijo Lamec. No sabemos por qué él dijo eso, no sabemos. Matthew Henry, en su comentario, dice que posiblemente como Dios iba a usar a Noé, de hecho como un tipo de Cristo, para salvar a un grupo de la destrucción que venía, que posiblemente se haya hecho algún tipo de profecía previo al nacimiento de Noé, y Lamec interpretó que él era el Salvador del mundo. Pero la idea es que estamos viendo aquí que había gente esperando el Salvador y que estaba la fe en el Salvador. Y así usted se puede ir por toda la Biblia y usted va a ver, en todos los escritos de los profetas se mencionaba el Salvador. Y había gente esperando al Salvador. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y nace el Señor y lo van a presentar en el templo, allí hay dos individuos, Simeón y Ana, que ¿qué estaban haciendo? Esperando al Salvador. O sea que, ¿cómo ha sido la gente salva toda la vida? Por la fe en el Salvador, señores. Siempre. Es verdad que vino la ley, Pablo va a explicar para qué vino la ley, por qué vino la ley, cuál es el papel de la ley, pero la ley nunca estuvo ahí para que la gente se salvara. Nadie antes fue salvo por la ley, nadie hoy es salvo por la ley. La salvación siempre ha sido y será por la fe en el Mesías, por la fe en el Salvador. Antes la gente miraba hacia adelante al Salvador que venía. Nosotros hoy, ¿para dónde miramos? Hacia atrás al Salvador que vino. Pero el centro de la salvación siempre ha sido Cristo Jesús. Y si usted va a Gálatas una vez más, en el capítulo 3 y 4, nosotros vemos cómo Pablo toma el argumento de ellos y le da una estocada a los judaizantes. Le dice, ustedes quieren hablar de Abraham aquí. ¿Cómo fue salvo Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ustedes me van a hablar de Abraham? Le dice Pablo, mis hijos, no caigan en ese gancho, porque Abraham fue salvo por la fe, dicen ellos. Abraham no fue salvo por ley, no había ni ley, no existía el judaísmo. Él fue salvo por la fe. ¿Y la fe en quién? En el Mesías. ¿Qué fue lo que Abraham creyó? Que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A qué es alusión eso de tu simiente? Explica el libro a los Hebreos, y yo creo que Pablo también en Romanos. ¿Cuál es la simiente allí? Cristo. ¿Usted sabe qué fue lo que Abraham creyó? Que el Salvador iba a venir de él. Abraham creyó, el Salvador que va a bendecir toda la tierra, que va a dar salvación a los hombres, viene de ti. Él lo creyó y le fue contado por justicia. Él fue salvo por la fe en el Mesías. Y Pablo le está diciendo ahí en el capítulo 3, miren, Dios salvó a Abraham por la fe en el Mesías. Y ustedes saben cuáles son los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, que va a recibir la bendición. No son los hijos de la carne, y ahí él les habla de cómo Ismael no era hijo de Abraham. Ismael era hijo de Abraham, sin embargo Ismael no recibió la bendición, le dice él. O sea que no me digan que hay que ser hijo de Abraham. No son los hijos de la carne, son los hijos de ¿qué? De la fe. Son los que como Abraham son creyentes, esos son los hijos de Abraham.
y esos son los que van a recibir la bendición. Y luego en el capítulo 4 entonces lo usa para probar cuál es el papel que juega la ley en ese plan de Dios. No era que el hombre se salvara, al contrario, era mostrarle que necesitaba salvación porque era un pecador. Era que él se encontrara con la ley de Dios y dijera: ay, mi madre, pero yo he quebrantado todo esto que Dios ha dicho. Y entonces el hombre corriera a Cristo Jesús a hallar salvación. Si nosotros volvemos ahí, capítulos 5 y 6, entonces, Pablo rebate el último argumento que los judaizantes usaron, y ese argumento era este: el evangelio que Pablo predicaba promueve el libertinaje y lleva a una vida de pecado. Y el argumento era este, la explicación de ese argumento: Pablo, si tú le estás diciendo a la gente que lo único que necesitan para salvarse es fe en Cristo, entonces eso va a hacer que la gente viva como le dé su gana, porque ellos van a creer que como quiera se van a salvar. Ese era el argumento. Pablo, cuando tú le dices a la gente lo único que tú tienes que hacer es creer en Cristo, entonces eso va a llevar a que la gente viva en el pecado, porque lo único que necesitan es creer en Cristo. Si yo voy a vivir como me dé mi gana, y déjeme decirle, muchos han sacado esa conclusión de ahí. Por eso hay lo que se llama por ahí hoy el evangelio de la fácil creencia. Gente que dice que no importa como tu vida sea, no importa que tu vida no hayan frutos de santificación, si tú alguna vez pusiste tu fe en Cristo, si tú clamaste a Cristo Jesús, ya tú eres salvo. Y ellos decían, eso es lo que va a pasar. Y por eso ese evangelio no puede estar bien. Ese evangelio promueve el pecado. Y Pablo rebate ese argumento en los capítulos 5 y 6, probando que no es verdad, que la fe solo para salvación lleva al pecado, por una sencilla razón: porque aquel que pone su fe en Cristo recibe no solo la salvación, sino el Espíritu de Dios, que lo va a llevar a vivir en santidad. Ese es el argumento de Pablo. De hecho, si usted mira el capítulo 5, versículo 13, allí está lo que algunos consideran el pasaje más importante o el pasaje clave de Gálatas, Gálatas 5:13. Y es donde Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Dios te llamó a libertad, pero no a libertinaje, es lo que le está diciendo. Dios te llamó a libertad de la ley. ¿En qué sentido? En que ya yo no tengo que tener miedo de si estoy haciendo suficiente, porque no depende de mí. Ya yo no tengo que tener miedo de si estoy siendo suficientemente bueno para ver si me voy a salvar, porque no depende de mí. Yo he sido librado de las demandas de la ley, pero no se me ha dado una carta para yo hacer lo que me dé mi gana. No se me ha llamado al libertinaje, sino que Dios, y por eso si usted mira a partir del versículo 16 del capítulo 5, Dios a todo el que salva por la fe en Cristo le da su Espíritu, que lo va a llevar a vivir en santidad, dice Pablo. Vamos a leer un chin, ese pasaje dice: él digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, Gálatas 5:16. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieses. Pero, versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si tú tienes el Espíritu de Dios, tú ni siquiera necesitas la ley, es lo que le está diciendo. Tú eres un cristiano de verdad, que tiene el Espíritu de Dios. Tú no necesitas la ley que te diga lo que tú tienes que hacer. El Espíritu de Dios te va a guiar a la vida de obediencia. El Espíritu de Dios te va a guiar a la santidad del solo. Y mi hermano, eso es sumamente importante, porque las iglesias hoy tienden al legalismo, a tener una serie de reglitas. Yo he visto iglesias que la gente se convierte y de una vez le pasan una listica: esto es lo que tú tienes que hacer y dejar de hacer. Señor, déjale el trabajo al Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo. Él lo va a guiar a vivir como tiene que vivir, en la medida que la gente se pone a la palabra de Dios. Pero Pablo está diciendo: si tú tienes el Espíritu de Dios, tú ni siquiera necesitas la ley que te diga cómo vivir, porque el Espíritu te va a llevar. Y de hecho, si usted sigue leyendo, mire versículo número 22, más el fruto del Espíritu. ¿Cuál va a ser la vida de uno que tiene el Espíritu de Dios? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Contra tales cosas no hay ley. Tú no necesitas la ley si tú eres cristiano, porque que la vida que el Espíritu te va a llevar a vivir, contra esa vida no hay ley. No hay nada que te condene en la vida del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa entonces si yo soy cristiano, entre comillas, y no estoy andando en el Espíritu y no tengo ese fruto en mi vida? Oh, muy sencillo, dice Pablo. ¿Cuál es la respuesta? Usted no es cristiano, tan sencillo como eso. Míralo ahí un chin más arriba. Mira el versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales somos honestos, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué?
No, esto es muy sencillo. Pastor, pero mire, ese dice que es cristiano y vive en fornicación. Ah, no, no es cristiano nada, tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, porque un cristiano no va a practicar el pecado, eso es lo que está diciendo. Si tú estás practicando el pecado, tú no eres cristiano. Así que no me diga, dice Pablo, que si yo le digo a la gente que lo único que necesita es la fe en Cristo, va a vivir en el pecado, porque que el Espíritu Santo no lo va a dejar. Y si vive en el pecado es porque no se ha convertido en nada y tiene que convertirse a Cristo. Así que mis hermanos, yo no sé si usted está viendo, pero yo estoy muy animado con esta carta, porque esta es una carta que tiene un efecto poderoso en la vida de los creyentes. Déjeme decirle que la epístola a los Gálatas ha sido la responsable de grandes revoluciones espirituales en la historia cristiana. Se dice que la epístola a los Gálatas fue que desencadenó la reforma protestante del siglo XVI. Martín Lutero, que comienza la reforma, llegó a decir que su corazón estaba atado a la epístola a los Gálatas como a su mujer. Él le llamaba a esa epístola su Cati Bongora. ¿Sabes qué es Cati Bongora? La mujer de Martín Lutero. Y él decía, esa es mi Cati Bongora. Eso, el estudiar eso fue que lo llevó a él a levantarse en protesta a las indulgencias que se estaban vendiendo, venderle la salvación a la gente. Y él decía, no, es la fe en Cristo, todo lo que se necesita. Y fue el comentario de Martín Lutero a los Gálatas, lo que llegó donde Calvino y lo que llegó donde Zwinglio, que fueron los otros reformadores importantes, y que lo motivó a levantarse también el movimiento de la reforma. O sea que la reforma protestante del siglo XVI comenzó con la epístola a los Gálatas. Pero no solamente eso. La epístola a los Gálatas fue la responsable del gran avivamiento que hubo en Inglaterra en el siglo XVIII por parte de John Wesley. John Wesley se puso a estudiar la epístola a los Gálatas y a predicar la epístola a los Gálatas, y hubo lo que se conoce en la historia del cristianismo como el gran avivamiento. Fíjese lo tremenda que es esta epístola. Y no es de extrañarnos, mi hermano. ¿Por qué esa epístola produce eso en el pueblo de Dios? Porque en esa epístola, como usted ha visto hoy, vamos a ver y a enfatizar y a machacar y a reforzar las tres verdades más importantes de la Biblia. Las tres verdades más importantes de la vida cristiana, que son uno, que lo que tenemos aquí no son los escritos de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan, lo que tenemos aquí es la palabra de Dios. Eso es lo primero que se va a enfatizar una y otra vez. Lo que usted lee aquí, lo escribieron hombres escogidos por Dios y que recibieron un mensaje de Dios. Esto es la palabra de Dios. El segundo mensaje central de Gálatas es que la obra de Cristo es suficiente para salvar al hombre y no hay que añadirle más nada. Con la fe en Cristo y en lo que Él hizo, todo está hecho. La tercera verdad central de esta epístola es la realidad de que el cristianismo genuino produce vidas santas y vidas diferentes al mundo. Así que mi hermano, yo estoy muy animado, yo espero que usted lo esté y que usted se anime conmigo y empiece a leer esta epístola en su casa, tratando de seguir los argumentos de Pablo para que cuando yo me pare aquí le sea más fácil a usted entender las cosas que vamos a estar viendo. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, mira, a lo mejor yo te he mareado. ¿Cuántas cosas ha dicho ese hombre, mi madre? Mira, el mensaje para ti es muy sencillo. Lo que yo quiero que tú te lleves hoy es muy sencillo. ¿Qué es el mensaje? El resumen de la epístola a los Gálatas, el resumen de la Biblia. Tus esfuerzos no sirven de nada para llegar a Dios, pero Cristo Jesús lo hizo todo. Tú solo necesitas confiar en Cristo Jesús, poner tu fe en Él, dejar de confiar en ti, en tu obra, en tu bondad, en lo que tú estás haciendo, y confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, y eso es suficiente para ser justificado delante de Dios. Y esa es mi invitación. Si tú no lo has hecho, que lo hagas hoy. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias, oh Señor. Gracias por hombres como el apóstol Pablo, Padre, que tú usaste con poder y con denuedo para escribir estas cosas, para dejarnos por escrito estos argumentos, estas verdades, Señor, que son capaces de impactar nuestra vida y llevarnos a ser semejantes a Cristo Jesús. Señor, danos gracia para nosotros desear como niños recién nacidos esta leche espiritual no adulterada, que podamos gozarnos, Señor, en la medida que aprendemos a defender nuestra fe, que aprendemos a afincarnos en las grandes verdades de la palabra de Dios. Señor, y mira, si hay personas aquí que no conocen de Cristo, ábrele sus ojos para que ellos vean a Cristo Jesús, el único y suficiente Salvador de los hombres. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.